Me llamo Ramón de España, he escrito un libro titulado El derecho a devirar, un año en el manicomio catalán, que es un poco una secuela del manicomio catalán, publicado el año pasado, que si aquello era un poco para sentar las bases de todo el disparate, este ya es un dietario que va de diada a diada, donde se explica un poco lo que es la vida cotidiana en una comunidad a la que de repente parece que se le ha ido la olla. Es el famoso panfleto por el que fue al Trullo en el 60, sí. Lo que pasa es que leído ahora parece que está hablando de sí mismo, ¿verdad? Es lo triste de la situación. Y la cita de abajo, la de Chávez Nogales, de ahí me pareció muy adecuada, porque ya en el 34 se ve que nos pasábamos la vida organizando paradas, desfiles y juegos florales, ¿no? Y como puedes ver, seguimos en las mismas. Yo esta obediencia, este gregarismo, la verdad es que me ha sorprendido y no para bien, ¿no? Yo siempre había pensado que éramos un pueblo más bien emprendedor y que hacía las cosas por su cuenta, que no esperaba que le diesen instrucciones. Pero claro, esto ha cambiado tanto desde el pujolismo, nos hemos convertido en una sociedad de funcionarios cuando nunca lo habíamos sido, y sobre todo las cuestiones patrióticas y sentimentales han acabado consistiendo esto en una especie de grandes marchas verdes permanentes en la cual el que se lleva el gato al agua es el que te saca a la gente a la calle, ¿no? De ahí que dos instituciones aparentemente particulares pero muy subvencionadas como la ANC y Òmnium sea en este momento la fuerza de combate, digamos, del gobierno, ¿no? Vamos a ver, a mí aquel retiro al conjunto me pareció siempre muy penoso porque no me parece que la prensa sea precisamente algo que fomente el unitarismo porque sí, ni ser la voz de su amo. Es decir, lo de estamos todos de acuerdo porque todos en el fondo pensamos igual, esto es una traición a lo que siempre o debería haber sido o seguir siendo el periodismo, que supone que es un sitio donde se cruzan las opiniones, donde se crea un debate público o político. Entonces, esa unanimidad a mí me pareció, la verdad, que estaba más bien relacionada con las subvenciones de la Generalitat a cualquier publicación que se edite en catalán. Tú piensas que los dos principales diarios de Barcelona, La Vanguardia y en el que yo colaboro, en El Periódico, tienen una edición en castellano y uno en catalán. Solo por la edición en catalán tienen derecho a una subvención automática. Y entonces, claro, entre la bajada de ventas de la prensa impresa y el dinero tan necesario que te llega del gobierno, es así, yo creo, como acaban saliendo editoriales conjuntos y cómo se va llenando todo de columnistas soberanistas, porque saben que dependen del dinero público para tirar adelante. Y en el caso de La Vanguardia, creo que es un caso paradigmático de soborno directamente. Han recibido millones de dinero público durante los últimos años, ¿no? No se sabe nada. En teoría, Pepe Antich cayó porque era el soberanista de Guardia, pero es que también es verdad que Pepe es el que había negociado todo el dinero público para... En cualquier caso, ahí sigue con una columna y parece que es más difícil, que no hay manera de sacarlo de ahí ni con agua hirviendo, ¿no? En cuanto al conde de Godó, vamos a ver, es que durante toda la historia del diario siempre ha estado con el que mandaba. Lo que pasa es que esta vez ya creo que hubo incluso una bronca de su majestad el ex-rey al conde, recordándole que él le había hecho grande de España y que si le estaba haciendo la cama, ¿no? Con lo cual nuestro pobre conde creo que se ha quedado que entre perder, digamos, la protección de la monarquía y perder el dinero de la Generalitat, está fabricando este híbrido un poco que está fabricando Carol, que ha bajado la carga soberanista, ha bajado un poco, pero se conserva como para no indisponerse del todo con la fuente de ingresos, ¿no? Es que claro, yo recuerdo que corría una historia en Barcelona cuando ganó Maragall, que a Antich se le ocurrió decirle al conde, pues nada, señor conde, habrá que pasar a la oposición. Y se cuenta que el conde le dijo, pero oiga, Antich, usted en los muchos años de vida de este diario, ¿cuándo ha visto que hayamos estado en la oposición?
hubo una época, hace años, que se consiguió la cuadratura del círculo. Las páginas de Cataluña eran pro convergencia y las páginas de España eran pro PSOE. O sea que siempre ha sido un equilibrio, digamos, siempre del lado del que manda y pensando siempre en la propia supervivencia y su, digamos, su posición social, digamos, de diario oficial de la ciudad, ¿no? Bueno, es que es un diario que ha cambiado bastante. Vamos a ver, siempre había sido el diario sociata por antonomasia y se suponía que de las clases populares, ¿no? Frente a un supuesto elitismo de la vanguardia y el país, ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, desde la época esta del editorial conjunto y de las subvenciones automáticas, yo creo que han ido derivando hacia un público que yo ya no tengo muy claro, porque el público independentista ya tiene otros diarios con los que saciarse, ¿no? Entonces está como en un cambio de dirección que yo personalmente no sé muy bien a dónde lleva, más allá de conseguir un dinero inmediato que va muy bien, porque para una empresa y un diario cuyas ventas, como los de todos, han bajado en los últimos años. Pero ya te digo, pasó de ser el diario oficial del PSC, para entendernos, a una cosa un poco más variada y como con una presencia obligada de soberanistas para congraciarse con el que da el dinero, ¿no? Pero esto en mayor o menor medida ha pasado en todas partes, ¿no? También El País ha acabado montando una edición por internet en catalán para acceder a esa entrada de dinero automática. Yo creo que sí, vamos a ver, el momento en que saca a colación el tema de la corruptela del 3%, pero se echa atrás para salvar, digamos, la unidad en torno a un estatuto de autonomía que en realidad no lo había pedido nadie, es el momento en el que yo personalmente pierdo la esperanza de que las cosas cambien y mucha otra gente conmigo. O sea, cuando tú votas a un político pensando que va a cambiar el rumbo de la nave, ¿no? Que vas a tener una relación más amable con el resto de España, que va a potenciar el discurso social por encima del patriótico, y te encuentras con que lo primero que hace es sacarse de la manga un nuevo estatuto, que yo te aseguro que no había la más mínima anhelo ni deseo popular, como probó el hecho de que solo fue a votar el 35% de la población. Y una cosa que solo fue a votar el 35% se ha convertido ahora en una especie de piedra de toque fundamental para todas las reivindicaciones a reclamar y toda la supuesta incomprensión del Estado, ¿no? Bueno, Maragall ya llegó enfermo al cargo. Eso me lo ha confesado gente del PSC, que ya llegó que no estaba fino. Y si encima a un hombre que ya no está fino le pones al lado un cerebro como Carod Rovira, solo puedes esperar la catástrofe. Pero en cualquier caso fue el principio del hundimiento de la izquierda en Cataluña, que en mi opinión no ha cumplido con sus obligaciones. La izquierda no puede dejarse atrapar por el mensaje patriótico y olvidarse del mensaje social, ni estar en un permanente síndrome de Estocolmo, como se ha pasado la vida al PSC, pensando, es que claro, no merecemos gobernar porque los otros son más catalanes que nosotros somos un partido sucursalista con la sede en Madrid. O sea, todos estos complejillos, arrastrados desde el 80, desde la primera victoria de Pujol, yo creo que alcanzan el punto ya de tragedia con la victoria de Maragall, que se complementa con la parte de farsa de Montilla, ¿no? Un tipo que es andaluz, pero ha decidido que es catalán y acaba montando manifestaciones de las que tiene que salir por patas mientras le gritan charnego de mierda, ¿no? O sea, la vieja historia de que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, en el caso de los últimos años en Cataluña, yo creo que está absolutamente claro. Súmale a ello también el abandono de lo que queda del PSUC, de lo que queda de los comunistas, de Iniciativa per Catalunya y los Verdes. Que claro, cuando tú ves a un tipo como Joan Herrera, que se supone que es la voz del pueblo, ejerciendo de monaguillo de Artur Mas, que no deja de ser un buen burgués de derechas con sus propias preocupaciones, te das cuenta de que algo no pita. Cuando ves a los presidentes de los sindicatos, comisiones y UGT haciéndose fotos con Muriel Casals, la jefa de Òmnium, cuya guerra es absolutamente distinta, es decir, cuando todo el mundo baja la testuz ante el supuesto problema nacional y quien tiene que defender la clase obrera o la lucha de clases o todos esos conceptos tan bonitos que ahora ha heredado Podemos, cuando toda esa gente deja de hacer lo que tiene que hacer, acabas en un discurso único.
y acabas en esta especie de patriotismo obligatorio en el que estamos desde hace unos años. Es que es lo que yo y mucha otra gente pensaba. Tú piensas que en estos momentos hay un montón de convergentes de la primera jornada, gente ya de más de 70 años, que se siente absolutamente huérfana y traicionada, ¿no? Esto es como si a un franquista de pro le explicas que el caudillo se tiraba a los niños del colegio de San Ildefonso, es que lo hundes, ¿no? E incluso los que no podíamos soportar a Pujol ni su visión de Cataluña y del mundo, por lo menos queríamos creer que si alguien trincaba era la parienta, los hijos, pero él iba envuelto en un halo de santidad y se pasaba la vida riñéndonos y diciendo lo que había que hacer. Incluso la fundación estaba dedicada a la ética y las buenas prácticas, es como un sarcasmo, ¿no? Y yo creo que esto ha tenido que hacer mucho daño entre sus leales, aunque también se lo están quitando de encima con la misma habilidad que Esperanza Aguirre a Granados, ¿no? Y la respuesta de Junqueras fue de traca, dijo que la culpa era del sistema autonómico español que fomentaba el caciquismo. Pero entonces, claro, es un ídolo que nos ha estado engañando pues 30 años. Y esto, dejando aparte lo que robara o dejara de robar, yo creo que es un daño moral a la autoestima de una comunidad, porque esto que te digo es cierto, era un personaje respetado incluso por los que no podíamos estar más en desacuerdo con él, porque se había revestido como era el padre de la patria o papá pitufo, como quieras verlo, ¿no? Y entonces que un personaje así te haya estado timando 30 años, ni siquiera te alegras, ¿no? Porque también te acabas sintiendo un poco como un borrego más que se ha estado tragando el timo más viejo del mundo. Vamos a ver, es que la labor del Estado aquí tampoco ha sido muy digna, ¿no? Yo tengo la impresión de que, y la tiene más gente, de que tanto el PSOE como el PP se pasaron 30 años tratando a Pujol como una especie de caudillo tribal que mientras estuviera tranquila a la parroquia, es como si hubiera un pacto tácito de tú roba lo que puedas mientras no nos toques las narices con la independencia. Y ahí el viejo cometió error a los 84 de hacerse independentista, con lo cual ya no le servía para nada al Estado. Ni siquiera aquel papel como de puente podrido que ejercía entre Cataluña y España dejó de ser totalmente inútil, entonces se le echó la caballería encima, pero moralmente, insisto que el Estado ha tenido también su parte de culpa de dejarnos tirados de la mano de Dios a los que no estábamos de acuerdo con el nacionalismo a cambio de este corto plazo de dame tus votos y haz lo que te dé la gana, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el caso de Mas tiene también un componente psiquiátrico. Piensa que es un tipo que lo elige a dedo Pujol un poco para guardarle caliente la silla al heredero, a Oriol. Yo creo que el viejo Pujol tenía en mente una especie de monarquía norcoreana que básicamente el cargo iba pasando de padres a hijos. Entonces coge a este hombre que era un probo funcionario que no se había distinguido nunca por tener una sola idea, ni por ser independentista, un tipo que incluso decía que la independencia era imposible, rancia y de otra época. Y yo creo que el momento en que cuando Oriol se desactiva porque le pillan en el tocomocho de las ITVs, además en grado de tentativa, ni siquiera como sus hermanos que son más listos, que han pillado millones. Entonces cuando se da cuenta de que él puede entrar en la historia en ese momento. Entonces cuando se monta toda esta película independentista que por un lado va muy bien también para ocultar toda la corrupción y toda la porquería de allí dentro, porque si no me equivoco en estos momentos hay 4 tipos en el Parlamento de Convergencia imputados, incluyendo al hijo del gran líder, ¿no? Entonces es un poco el viejo truco de Pujol cuando banca catalana, de me envuelvo en la bandera y digo que los ataques contra mí son contra la patria, y siempre consigues una masa, una clac que te sigue, ¿no? Y también la crisis, claro, es verdad, más una cosa más o menos cierta, que es quizás la contribución excesiva de Cataluña a todos los gastos del Estado, pero que también es excesiva la de Madrid, la de Baleares. Yo personalmente creo que esto se podría haber arreglado si Maragall en su momento, en vez de recurrir a la épica, se hubiera venido aquí a hablar con Zapatero, a decirle que estábamos tiesos y a que nos arreglara un poco la factura, ¿no? No sé por qué le dio por esta cosa épica, que es un sentimiento además que en Cataluña nunca ha gozado de gran predicamento, siempre nos hemos distinguido por pactar y por ver cómo se podía llegar a acuerdos, ¿no? Y ahora estamos pues con este delirio que es que tampoco sabes cómo acabará,
porque además son sordos, o sea, es que ya no es lo que diga España, es lo que diga la Unión Europea, también hay muchos que les trae sin cuidado. Hay una minoría de devotos que aspiran como a la aldea de Asterix, ¿no? Que es que si nos quieren o no nos quieren los europeos, aquí estamos nosotros, que somos los más grandes. Y claro, es una actitud tan en contra de la historia y del presente, y en el fondo tan caprichosa, ¿no? Querer cargarse un país porque dices que te sientes maltratado y que te pasan unas facturas del copón, a mí me parece en el fondo frívolo, especialmente por esta obsesión de identificarse con los pueblos oprimidos de la tierra, que existen, pero es que no somos nosotros. Y aparte, si tú ves cualquier manifestación de la señora Casals, allí no hay un obrero, es que lo único que hay es clase media que come 6 veces al día, y que me recuerdan mucho los del Berlín Occidental cuando se quejaban de que los muertos de hambre del otro lado entraban por allí y se acababan los yogures en el supermercado. En el fondo me parece que se disfraza de patriotismo lo que es egoísmo e insolidaridad.